En una somnolienta mañana de domingo de 1941, la isla hawaiana de Oahu no podría parecer más pacífica o idílica, incluso con la llegada relativamente reciente de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, que había sido trasladada desde San Diego a su nueva base principal en Pearl Harbor. La presencia de esta flota parecía presagiar nada más que una demostración de prestigio naval estadounidense. Alineados frente a la isla Ford estaban 7 de los más poderosos acorazados de los Estados Unidos. Esa parte del puerto se había vuelto conocida, apropiadamente, como Battleship Row, la fila de los acorazados, y la visión de esas embarcaciones aparentemente invencibles debía convencer a todos de que el poderío americano era incuestionable. Y sin embargo, el sol nacía, literal y figurativamente, lanzando sus rayos sobre una inmensa flota de aeronaves que zumbaba por los cielos de la mañana y entraba en la historia. Hoy vamos a ver imágenes reales y raras de aquel día que lo cambió todo en la historia. A las 6:30 de la mañana, los marineros de la Marina, a bordo de los barcos anclados en Pearl Harbor, comenzaban sus rutinas diarias. Despertaban para lo que parecía ser un domingo común. Sin saber de la catástrofe que estaba a punto de suceder, esos hombres seguían con sus tareas, ajenos al hecho de que en pocos minutos enfrentarían una de las batallas más devastadoras e históricas de la Marina estadounidense. 15 minutos después, comenzaron a surgir señales de que aquel no sería un día común. Uno de los submarinos japoneses de vanguardia había sido avistado. El USS Ward patrullaba fuera del puerto cuando vio un periscopio sobre el agua. El barco atacó al submarino no identificado y envió una notificación del incidente al mando principal. El mensaje, cuando fue decodificado, decía: «Hundido submarino enemigo, a 1 milla al sur de Pearl Harbor». Bueno, nuestro oficial de comunicaciones, cuando vio aquello, quedó pasmado. Tenía certeza de que no querían decir hundido un submarino. Quizá habían querido decir avistado. Este aviso anticipado vital fue ignorado. Si el mensaje hubiera sido transmitido correctamente, las aeronaves y los acorazados podrían haberse preparado con antelación, y la Marina de los Estados Unidos podría haber evitado la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. A las 7 de la mañana, la primera ola de aeronaves japonesas estaba aproximadamente a 130 millas, unos 210 kilómetros, de Pearl Harbor. Retrocediendo algunos meses, en abril de ese mismo año, los pilotos de la Marina Imperial japonesa comenzaron a practicar ataques simulados contra barcos de los Estados Unidos. A medida que esos pilotos entrenaban, ganaban más experiencia, que entonces podía incorporarse al plan general. Para ayudarlos, los almirantes japoneses mandaron construir una inmensa maqueta de Pearl Harbor, con la cual pudieron finalizar cada detalle del plan de ataque. Pero para que pudiera perfeccionarse, necesitaban información de inteligencia. Entra en escena Takeo Yoshikawa, un joven oficial de la Marina japonesa que fue enviado a Oahu para espiar a la flota estadounidense. Sin más acceso que un turista común, Yoshikawa consiguió reunir una cantidad notable de información sobre la flota y sobre los campos de aviación alrededor que la protegían, solamente observando. Con una gran población nipón-americana en la isla, llamaba poca atención y con frecuencia se sentaba en una casa de té con vista al puerto, observando el movimiento. Usando su conocimiento enciclopédico sobre embarcaciones estadounidenses, construyó un cuadro detallado de la rutina diaria. Quizá su actividad más conocida haya sido hacerse pasar por turista y alquilar un avión de paseo para fotografiar discretamente el puerto desde lo alto. Esa información detallada fue entonces enviada a Tokio, donde fue incorporada a los planes finales. En las etapas finales del plan, se decidió usar submarinos enanos de 2 hombres para infiltrarse en el puerto y atacar los barcos estadounidenses mientras sus tripulaciones estuvieran ocupadas con el ataque aéreo. 6 portaaviones se acercarían sigilosamente desde el norte de Oahu y en las primeras horas lanzarían 2 oleadas de aeronaves con objetivos designados. Después de reabastecer, una tercera oleada destruiría embarcaciones e instalaciones, volviendo Pearl Harbor inoperante. Una propuesta de invasión de Hawái fue considerada, pero cancelada. Hasta noviembre hubo intentos diplomáticos para evitar la guerra. El 20 de noviembre, Japón ofreció retirarse de Indochina a cambio del fin de las sanciones y combustible, oferta rechazada por los EEU, que exigieron retirada de China continental. Yamamoto reunió una flota con 6 portaaviones y más de 400 aeronaves. Acorazados, cruceros y destructores también formaban parte de la fuerza principal.
y partió el 26 de noviembre de 1941, apostando al factor sorpresa pese al riesgo de detección. Yamamoto ordenó que su flota navegara bajo absoluto silencio de radio, con submarinos al frente, para evitar cualquier detección estadounidense. La inteligencia de los Estados Unidos, enfocada en Filipinas, interceptaba comunicaciones japonesas, pero ignoró señales de un ataque a Pearl Harbor. Advertencias fueron enviadas repetidamente, pero la frecuencia excesiva llevó a la complacencia. El almirante Kimmel concentró la patrulla marítima limitada en las rutas cercanas a Pearl Harbor, previendo ataques de submarinos, mientras que el teniente general Short aumentó la seguridad en los aeródromos, temiendo sabotaje interno, pero sus medidas fueron recibidas con escepticismo. La falta de un comando unificado y la creencia de que el ataque ocurriría en Filipinas dejaron a Pearl Harbor vulnerable. El 2 de diciembre, Yamamoto ordenó, vía código, el ataque a la base. Su objetivo principal eran los portaaviones estadounidenses, pero el USS Saratoga estaba en reforma, y el Enterprise y el Lexington habían partido en misiones, haciendo imposible destruirlos. A pesar de eso, el ataque prosiguió, buscando debilitar a la flota estadounidense y preparar el camino para confrontos futuros, incluso sin alcanzar los blancos centrales. En la noche del 6 de diciembre de 1941, en las últimas horas de paz, criptógrafos estadounidenses comenzaron a interceptar una oleada de transmisiones codificadas en todo el Pacífico. Inciertos respecto a su significado, por no tener el cuadro completo, esperaban que los japoneses atacaran el sudeste de Asia y Filipinas. Pero una advertencia en ese sentido no llegó a Pearl Harbor antes de que el sol comenzara a nacer sobre Oahu. A las 7:20 de la mañana del día del ataque, un teniente del ejército ignoró el informe crucial de su radar, creyendo que las señales indicaban un vuelo de aviones estadounidenses, posiblemente bombarderos B-17, programados para llegar ese día. Dijo que no se preocuparan, porque era un vuelo de B-17 que venía de California. Pero cuando uno se acerca a Oahu viniendo de California, no viene desde el norte, viene desde el este. 7:40 de la mañana. La primera oleada de aeronaves japonesas llega a la isla de Oahu. La tranquila mañana fue rota por el rugido de los aviones, y una ola de miedo y pánico se extendió por la base naval. De entre las brumas del Pacífico, como pequeños saltamontes, surgieron del mar, desde el sureste y desde el norte. Sin saberlo, los Estados Unidos, hasta entonces reacios, serían pronto lanzados a la Segunda Guerra Mundial, alterando para siempre el curso de la historia. Hasta diciembre de 1941, los Estados Unidos adoptaban una política cuidadosamente calculada de mantenerse fuera de la guerra, porque internamente muchos estadounidenses no querían ser arrastrados a un conflicto. Ellos creían que aquello no tenía nada que ver con ellos. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt estaba ansioso por ayudar a los aliados, enviando suministros a través del Atlántico y también proporcionando buques de guerra. Había, por lo tanto, una línea muy tenue que los estadounidenses debían equilibrar. Si Gran Bretaña cae, las potencias del eje controlarán los continentes de Europa, Asia, África y Australasia, además de los mares, y estarán en posición de traer enormes recursos militares y navales contra este hemisferio. Pensando en términos de hoy y de mañana, hago una declaración directa al pueblo estadounidense. Hay mucho menos posibilidad de que los Estados Unidos entren en guerra si hacemos todo lo que podamos ahora para apoyar a las naciones que se defienden de los ataques del eje, que si aceptamos pasivamente la derrota de esas naciones. Todo esto cambiaría en diciembre de 1941, cuando de repente, de la nada, el puerto hawaiano de Pearl Harbor fue brutalmente atacado por los japoneses. A las 7:49 de la mañana, el comandante de la primera ola dio la orden. El ataque a Pearl Harbor debía proseguir. 6 minutos después, comenzó el ataque coordinado a Pearl Harbor. Los japoneses lanzaron bombas, torpedos y dispararon sin piedad contra la flota del Pacífico y las bases aéreas. Las armas estadounidenses comenzaron a disparar rápidamente, con gran volumen de munición disponible. Los bombarderos en picado atacaron las bases aéreas estadounidenses por toda Oahu, empezando por el Hickam Field, la mayor de ellas, y Wheeler Field, la principal base de cazas de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Los hombres en las bases aéreas intentaron reaccionar, pero el agrupamiento cerrado de aviones los convirtió en objetivos fáciles para los bombarderos japoneses.
En Pearl Harbor, a unas 15 millas, 24 kilómetros al oeste, las aeronaves japonesas tenían a la flota del Pacífico de los Estados Unidos en su mira. En la mañana del día 7, una alarma de General Quarters, posición de combate, sonó, alertando que algo serio estaba ocurriendo. Golpes sordos y explosiones comenzaron a oírse, aumentando en intensidad y proximidad. El mensaje de emergencia transmitido anunciaba: «Ataque aéreo en Pearl Harbor. Esto no es un ejercicio». Sin estar preparados para el ataque, los buques de guerra poseían solo un suministro mínimo de energía, y la munición necesitaba ser transportada manualmente por los tripulantes. Mientras tanto, aviones japoneses pasaban cerca de los barcos, con pilotos riendo durante la misión. Los estadounidenses creían que el agua era demasiado poco profunda para ataques con torpedos, pero los japoneses habían creado torpedos especiales para aguas poco profundas, causando devastación inmediata. A las 8 de la mañana, el USS West Virginia fue alcanzado por 6 torpedos y 2 bombas. El caos se apoderó de la flota. El ataque a la Battleship Row avanzó rápidamente. En los primeros 5 minutos, 4 acorazados fueron alcanzados, incluido el USS Oklahoma y el USS Arizona. Minutos después, el Arizona explotó tras ser alcanzado por una bomba en sus depósitos de pólvora, hundiéndose y llevándose 1.177 vidas. La explosión generó fuego y aceite en llamas sobre el agua, humo negro cubriendo el cielo, y el interior del barco también en llamas. Jóvenes marineros intentaban escapar saltando de la torre al agua, algunos sobreviviendo y otros no. A las 8:10, el USS Arizona estaba en pedazos. El USS Oklahoma, con 1.000 hombres a bordo, fue alcanzado por 3 torpedos, volteándose boca abajo, mientras el agua invadía su interior. Más de 30 soldados quedaron atrapados, luchando por sus vidas. Tripulantes intentaban impedir la inundación utilizando ropa y mantas en los sistemas de ventilación, pero el agua continuaba entrando. Mientras tanto, la estación aérea naval de Kaneohe también estaba en llamas, pero los marineros intentaban reaccionar al bombardeo japonés. La primera ola de ataques estaba terminando, pero pilotos japoneses hicieron embestidas finales contra la base. La base aérea estaba completamente devastada, con restos carbonizados de aviones, hélices rotas y cuerpos esparcidos por todo el paisaje. Las tropas estadounidenses sintieron un abrumador sentimiento de derrota. El ataque sorpresa había cobrado un precio masivo, dejando a muchos perplejos, furiosos o en lágrimas ante la destrucción. A las 8:54 de la mañana, la segunda ola de 170 aeronaves inició el ataque. Estaban divididas en 3 grupos, enfocándose en su mayoría en los mismos objetivos. Con la base ahora en alerta máxima, el plan japonés fue menos exitoso. En las bases aéreas y en los barcos, los japoneses enfrentaron una barrera de fuego. La resistencia estadounidense estaba mejor coordinada. El cielo estaba repleto de aviones y explosiones, recordando a un grupo de pájaros en movimiento caótico. Tras devastar la Battleship Row, en la primera ola, los pilotos japoneses volvieron su mira hacia los barcos anclados en los astilleros. Destructores como el USS Cassin y el USS Downs fueron gravemente dañados durante el segundo ataque. Estacionados en el dique seco número 1, junto al acorazado USS Pennsylvania, fueron alcanzados por bombas y engullidos por incendios provocados por tanques de combustible rotos. A las 9:30 de la mañana, los japoneses apuntaron al USS Show, lanzando varias bombas sobre el barco. La espectacular explosión de su pañol delantero generó una de las imágenes más icónicas de todo el ataque. Mientras el Show ardía en llamas, el Nevada intentó escapar hacia mar abierto. La segunda ola de aviones lanzó varias bombas sobre el barco, alcanzando la parte delantera y el medio de la embarcación. Si el Nevada se hundía, bloquearía la ruta de fuga hacia el mar, dejando al resto de los barcos en Pearl Harbor como objetivos fáciles. El Nevada acabó encallando en Hospital Point, escapando del infierno y manteniendo libre el canal vital. A las 10 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la fuerza de ataque japonesa decidió retirarse, dejando atrás un Pearl Harbor devastado. Preocupado con posibles contraataques estadounidenses y con el riesgo de exponer su flota a un peligro aún mayor, el almirante Nagumo ordenó la retirada. Aunque el ataque fue altamente exitoso, objetivos clave como los depósitos de combustible y los astilleros permanecieron intactos.
lo que más tarde se demostraría crucial para la recuperación de los Estados Unidos. En solo 2 horas, 21 buques de guerra estadounidenses fueron hundidos o dañados, 188 aeronaves destruidas y 2.403 militares y civiles muertos. Muchos de los barcos fueron reparados y volvieron a luchar en batallas posteriores. Y de forma crucial desde el punto de vista de los Estados Unidos, los 3 portaaviones de la Flota del Pacífico no estaban en Pearl Harbor en el momento del ataque, escapando así de cualquier daño, algo que se demostraría vital en las fases posteriores de la Guerra del Pacífico. La razón por la cual el ataque fue tan simbólico y tan exitoso fue el hecho de que América nunca había sido atacada de esa forma en su propio territorio, especialmente en la era moderna. Fue la prueba de que los japoneses eran una fuerza altamente mecanizada, completamente despiadada, capaz de cometer un acto como aquel, que se podría casi llamar terrorismo, de una audacia y violencia absolutas, que tenía no solo un propósito militar y naval muy fuerte, sino también un efecto psicológico profundo. Básicamente, hizo que los estadounidenses, que en los últimos años habían sido relativamente complacientes en relación con la guerra, muchos creyendo que aquello no nos afectaría, se dieran cuenta de que el conflicto estaba ahora a sus puertas, quisieran o no. Durante el ataque a Pearl Harbor, 68 civiles perdieron trágicamente la vida, siendo que la mayor parte de las bajas eran de militares. Un total de 2.335 miembros de las Fuerzas Armadas fue muerto, elevando el número total de muertos a 2.403. Muchas de las muertes de civiles fueron causadas por proyectiles antiaéreos perdidos que cayeron sobre Honolulu, mientras los defensores disparaban desesperadamente contra los aviones japoneses que se aproximaban. Millones de estadounidenses despertaron en la mañana del 7 de diciembre de 1941 con la noticia horrorosa del ataque japonés a Pearl Harbor. El rastro devastador de destrucción envió ondas de choque por todo el país. Aló NBC, aló NBC, aquí es la KU en Honolulu, Hawái. Estoy hablando desde el tejado del edificio de la Advertiser Publishing Company. Presenciamos esta mañana, a la distancia, una gran batalla en Pearl Harbor y un bombardeo severo por aviones enemigos, sin duda japoneses. La ciudad de Honolulu también fue atacada y sufrió considerables daños. Esta batalla ya dura casi 3 horas. No es una broma, es guerra de verdad. La magnitud de la tragedia comenzó a revelarse y el presidente Franklin D. Roosevelt actuó con rapidez y decisión. El 8 de diciembre de 1941, al día siguiente, él habló ante una sesión conjunta del Congreso, pronunciando su famoso discurso del Día de la Infamia, una demostración de fuerza que quedaría marcada para siempre en la historia estadounidense. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América fueron súbita y deliberadamente atacados por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Los Estados Unidos estaban en paz con aquella nación y, a pedido de Japón, aún estaban en conversaciones con su gobierno y su emperador, buscando el mantenimiento de la paz en el Pacífico. Los hechos de ayer y de hoy hablan por sí mismos. Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas, con la determinación inquebrantable de nuestro pueblo, pido al Congreso que declare que, desde el ataque no provocado y cobarde del Japón, en domingo, 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio de Japón. El presidente Roosevelt es alertado sobre los eventos en Pearl Harbor, justo después del inicio del ataque. Debido a la diferencia de horario entre Oahu y Washington, era inicio de la tarde cuando el secretario de la Marina, Frank Knox, irrumpe en una reunión del presidente con su consejero Harry Hopkins, informando que los japoneses estaban atacando Pearl Harbor. La primera dama Eleanor Roosevelt recordaba que su marido presentaba una postura calma y controlada al recibir las últimas informaciones del ataque, pero ella sabía, en el fondo, que él estaba indignado con el ataque, considerando todo lo que había hecho para encontrar una resolución pacífica para la crisis con Japón. Además, la manera en que Japón inició la guerra irritó aún más a él y a su gabinete, por ser insultante. 7 horas y media después de que las bombas empezaran a caer en Pearl Harbor, los japoneses entregaron su declaración de guerra contra los Estados Unidos y Gran Bretaña. Entre aquellos con quienes Roosevelt consultó sobre el ataque estaba el primer ministro británico Winston Churchill. En Londres, quien aquel día también veía a su país en guerra con Japón.
Coincidiendo con el ataque a Pearl Harbor, las fuerzas japonesas atacaron posesiones británicas en el lejano oriente, como Hong Kong, llevando al primer ministro a decirle a Roosevelt: «Estamos todos en el mismo barco ahora». Al evaluar la situación y lo que los días siguientes podrían implicar, Roosevelt confió a Eleanor que esperaba que Alemania siguiera en breve los pasos de sus aliados japoneses y declarara la guerra a los Estados Unidos. Casi repitiendo las propias previsiones de Yamamoto, él le dijo que los Estados Unidos no estaban preparados para luchar la guerra en la que ahora estaban involucrados y que llevaría tiempo reorganizar la industria estadounidense, pasando de la producción de coches y refrigeradores a tanques y bombas. Dijo además que, en su opinión, el país tendría que sufrir muchas derrotas antes de alcanzar la victoria. Armada con ese conocimiento, Eleanor Roosevelt fue a la radio aquella noche para su programa semanal, dirigido a una audiencia de oyentes conmocionados, enfurecidos y asustados. Ella los tranquilizó afirmando: «Lo que sea exigido de nosotros, lo cumpliremos. Somos el pueblo libre e invencible de los EUU». Mientras ella hablaba para el pueblo estadounidense en sus casas, su marido estaba con su secretaria Grace Tully, dictando un discurso que planeaba presentar al día siguiente al Congreso de los EUU. Por la noche, él y su gabinete se reunieron para discutir los últimos informes de Pearl Harbor. Las noticias eran horribles. Los informes de bajas aumentaban exponencialmente a cada mensaje recibido, y con tantos barcos dañados o hundidos de una sola vez, la flota del Pacífico de la Marina de los EUU había sufrido un golpe significativo en la ronda inicial crucial del conflicto. La única salvación era que los portaaviones estadounidenses, milagrosamente, habían sido poupados. Tras una noche de sueño inquieto, Roosevelt se dirigió al Congreso a las 12:30 del 8 de diciembre de 1941. Él declaró: «Desde el ataque no provocado y traicionero del Japón, en domingo, 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés». Dentro de una hora, el Congreso votó para devolver la declaración de guerra al Japón. La votación fue casi unánime, excepto por una voz solitaria, la de Janet Rankin, republicana de Montana y la primera mujer en ocupar un cargo federal en los EUU. Rankin votó en contra de la declaración y se negó a ceder a la presión de otros representantes, incluso cuando fue abucheada públicamente desde la galería. Explicando su razonamiento, dijo: «Como mujer, no puedo ir a la guerra y me niego a enviar a nadie». En Pearl Harbor, el portaaviones USS Enterprise entró solemnemente en el puerto en la tarde del 8 de diciembre, donde la tripulación pudo ver de cerca la devastación de la cual habían escapado por poco. El día anterior habían lanzado una oleada de ataque de aviones tras un posible avistamiento de la flota japonesa, pero no encontraron nada. Ahora, ansiosos por venganza, o al menos por no quedarse ociosos, cada hombre corrió para abastecer, rearmar y reaprovisionar el portaaviones, listo para regresar al mar. A medida que las noticias de la invasión de Filipinas se extendían por el Pacífico, para todos los que estaban allí y para todos los que no estaban, en los Estados Unidos, y en posesiones estadounidenses alrededor del mundo, había solo una cosa en mente: vengar Pearl Harbor. Pequeña pausa. La supervivencia de los portaaviones estadounidenses significó que, en última instancia, el ataque solo le daría al Japón los 6 meses que Yamamoto preveía para derrotar decisivamente a los aliados, algo que el Japón fallaría en hacer en la batalla de Midway, en junio de 1942. 4 de los portaaviones que atacaron Pearl Harbor serían perdidos ante la Fuerza Aérea estadounidense, una derrota de la cual Japón nunca se recuperaría, y que sería el catalizador para la caída del Imperio japonés en 1945. Pearl Harbor dejó una impresión indeleble en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el inicio de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Los Estados Unidos pasaron a temer ser tomados por sorpresa en otro ataque, ahora involucrando armas nucleares, e invirtieron miles de millones de dólares en sistemas de alerta temprana y tecnologías de recopilación de inteligencia. Además, los EUU iniciaron un masivo programa de rearme para enfrentar a los soviéticos, de modo que, diferente del 7 de diciembre de 1941, el país estuviera siempre preparado para cualquier guerra. Para prevenir que sorpresas como esa sucedieran, los Estados Unidos adoptaron una política exterior mucho más agresiva en relación con los soviéticos de la que tuvieron al lidiar con los japoneses
en la década de 1930. Mientras tanto, en Occidente, gran parte de Europa estaba bajo control del Eje. Adolf Hitler había lanzado una enorme invasión contra la Unión Soviética, pero la expansión de sus fuerzas no lo impidió de también declarar la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Esa es una de las decisiones más intrigantes de Hitler. ¿Por qué decide declarar la guerra a los Estados Unidos? En realidad, el motivo de Hitler fue porque él creía que finalmente tendría la oportunidad de mostrar que quería librar al mundo de lo que veía como los males de las finanzas internacionales y del control judío sobre las economías. Es claro que estaba completamente equivocado sobre eso. Hitler también estaba en un pacto con el Japón, así que consideraba al Japón un aliado natural. Y es por eso que, en fin, la guerra se expandió. Era Hitler blandiendo el sable, sin tener real noción de a dónde aquello iba a llevar. Con la declaración de Hitler, los Estados Unidos se vieron envueltos en una guerra en dos frentes. El ataque a Pearl Harbor había lanzado a millones de ciudadanos estadounidenses directamente al corazón del conflicto. Una cosa es declarar la guerra, otra, muy diferente, es ejecutarla logísticamente. Para los estadounidenses, esto era un desafío gigantesco. Tendrían que luchar una guerra en Europa y al mismo tiempo una guerra al otro lado del planeta, en todo el Pacífico. Esto exigiría toda la fuerza industrial y el conocimiento técnico de los Estados Unidos, caso quisieran combatir simultáneamente en Europa y en el Pacífico. Jamás, en la historia o en la memoria de la humanidad, hubo una guerra en la que el coraje, la resistencia y la lealtad de los civiles hubieran desempeñado un papel tan vital. Miles de civiles en todo el mundo fueron y continúan siendo muertos o mutilados por acciones enemigas. Nuestros soldados, marineros y infantes de marina están luchando con gran bravura y habilidad en frentes distantes para garantizar que permanezcamos seguros. Mientras nosotros, aquí en casa, reflexionamos sobre nuestros deberes y responsabilidades, pensemos profundamente en el ejemplo que está siendo dado por nuestros combatientes. Cuando Japón y Estados Unidos libraban esa guerra en el Pacífico, estaban luchando por islas estratégicas. Es preciso imaginar el conflicto como una especie de juego de avance y retroceso, intentando conquistar piedras de apoyo en un enorme lago. Cuantas más islas controlas, más dominio tienes sobre el lago. Y además de esas batallas en las pequeñas islas, también hubo grandes enfrentamientos navales, como la batalla de Midway, que nuevamente fue muy costosa en hombres y recursos materiales. La batalla de Midway, en junio de 1942, resultó ser una batalla naval decisiva para los Estados Unidos. En los primeros 5 minutos, la Fuerza Aérea estadounidense alcanzó 3 portaaviones japoneses, y un cuarto fue destruido hasta el fin de la batalla. Midway marcó el inicio de una presencia militar estadounidense más agresiva en la región. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fazbeam Series. Hasta pronto.